Primeramente, quiero darle gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes este espacio. Como les digo, hoy será algo más corto de lo acostumbrado, pero aún así quiero que sea un día espectacular, que sea un día en donde la presencia de Dios pueda hablar a tu corazón. Y para eso quiero que primero me acompañes a orar, porque lo más importante es la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque nos permites un día más, porque nos das vida, porque a pesar de las dificultades que se puedan presentar, podemos confiar en ti. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, quiero mencionar una reflexión, quiero compartir con ustedes una reflexión bien interesante. Una reflexión acerca de lo que nosotros como seres humanos constantemente pasamos. Creo que ustedes y yo no podemos negar que la vida no es fácil, que las situaciones que estamos viviendo actualmente desde el año pasado no han sido fácil, que a veces quisiéramos regresar en el pasado para estar nuevamente en la edad de 5, 6, 10 años, es decir, regresar a nuestra niñez. A veces quisiéramos regresar a nuestro pasado y poder nuevamente abrazar a esas personas que en algún momento estuvieron con nosotros y que ya hoy no están. O tal vez regresar al pasado y reencontrarnos con viejas amistades con las cuales nos prometimos unos lazos eternos y que hoy en día no están. O tal vez incluso quisiéramos viajar al futuro para saber qué va a ser de nosotros, qué va a pasar con nuestra familia, qué va a pasar con mi dinero, qué va a pasar con mis posesiones, qué va a pasar, me casaré, no me casaré, terminaré la universidad, no la terminaré, mi novia me dejará por otro, mi mejor amigo seguirá siendo mi mejor amigo. En fin, quisiéramos saber qué nos depara el futuro. Incluso hace unos años una película salió que se llamaba Volver al Futuro. Allí un hombre llamado Martin McFly, él viajó en el pasado, también viajó en el futuro para saber qué sucedía con todo lo que estaba pasando en su vida y cómo la modificación del pasado afectaba a su futuro, y cuando viajaba al futuro se daba cuenta de muchas sorpresas. Pues bien, del mismo modo nosotros también nos enfrentamos a problemas de desempleo. Hoy en día mucha gente está sufriendo porque no tiene trabajo, y aparte de que no hay trabajo no hay recursos, aparte de que no hay recursos no hay oportunidades. Además de eso se suma el hecho de que cientos y miles de personas están muriendo. Gente conocida, familiares nuestros, gente muy cercana a nosotros que decíamos antes era muy difícil imaginarnos que esa persona no estuviera, y hoy en día ya es una realidad. Entonces vivimos en una realidad muy dolorosa, vivimos en una circunstancia en donde nos cuestionamos y cuestionamos a Dios diciendo, bueno, ¿y qué es lo que pasa? En cualquier momento puede llegar mi turno y no sé qué voy a hacer. Vivimos angustiados, vivimos con ansiedad, vivimos con miedo y con preocupación. Pues bien, la Biblia nos habla acerca de todo esto. Para la palabra de Dios, esto no es nuevo ni es extraño. Sin embargo, tú y yo a veces quisiéramos cerrar los ojos y despertar en una nueva realidad, ser congelados en el tiempo y despertarnos en una realidad en donde las injusticias sociales ya no fueran algo común. Despertar en una realidad en donde los débiles no son aplastados por los fuertes. Despertar en una realidad en donde los políticos no son como lo que son ahora. Despertar en una realidad en donde ya no haya enfermedades ni tampoco haya como tal tratamientos de conexión a una máquina de diálisis o de quimioterapia. Despertarnos en una realidad en donde las personas respeten el bien ajeno, o donde el dolor y la maldad no sea cuestión de algo que es prácticamente un paisaje común a todos nosotros. Y es por eso que a este mensaje yo le he puesto el título Soy vulnerable al dolor. Soy vulnerable al dolor porque tú y yo somos vulnerables al dolor. Por más que usted y yo intentemos buscar de Dios, somos seres humanos. Somos personas de carne y hueso, hechos con sentimientos, hechos con emociones,
emociones dadas por Dios, pero que debido a la maldad, debido al pecado, pues nosotros nos enfrentamos a situaciones estresantes y nos enfrentamos a contextos en donde la angustia, la depresión, la tristeza albergan cualquier corazón. Usted puede ser la persona que más ora, podemos ser los que más leemos la Biblia, podemos ser los más devotos, pero aún así vamos a encontrarnos en situaciones en donde nos vamos a sentir agobiados, en donde nos vamos a sentir que hemos prácticamente perdido las fuerzas y que no podemos más. Es allí entonces donde aprendemos a creer, o mejor, nos convencemos muchas veces de que, hey, Dios, ¿por qué permite todo esto? Y nos convencemos diciéndonos, pero si Dios me amara, ¿yo por qué paso por todo esto? Entonces somos vulnerables al dolor. Somos vulnerables a situaciones que no dependen de nosotros y que tarde o temprano nos afectan tanto física como emocionalmente. Y es que incluso yo leía que el dolor no solamente ataca lo físico. Tal vez te pueda doler un dolor, una muela, te pueda doler tu estómago, pero hay un dolor que es más profundo y es el dolor interno. Ese dolor que nos hace vulnerables. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar dificultades. Todos los días nos enfrentamos a cosas que nos ponen tristes, a noticias desalentadoras. Cada día los muertos por COVID suben, cada día la gente que se contagia sube, cada día el número de desempleados o de empresas que quiebran suben. Y decimos, wow, o sea, no hay esperanza y nos desanimamos. Y la gente nos dice, pero ore, confíe en Dios. Y créanme, todo lo hemos intentado. Confiamos, intentamos confiar en Dios, oramos, pero vemos que no pasa nada. Y hasta llegamos a pensar, ¿será que realmente Dios sí es real? Porque todo esto que está pasando pareciera que estuviese fuera de control y que ha sobrepasado el poder de Dios. Y créeme, eso lo pensamos todos, desde el más santo hasta el más pagano. Todas las personas sin distinción de edades nos hemos enfrentado, y es que es imposible que ustedes y yo como seres humanos seamos insensibles a lo que está pasando. Es imposible que a nadie le afecte lo que estamos viviendo ahora en día. Familias que se divorcian, hijos que son asesinados, niños que son abusados, y vemos que todo eso se va convirtiendo en un paisaje común, en una imagen recurrente, en una regla que debería ser, es que ni siquiera la excepción, debería ser algo imposible de suceder. Pero vemos cómo los niños hoy en día en Colombia son asesinados, son violados, son secuestrados, son arrebatados de sus familias, o son utilizados para la delincuencia, son utilizados para guardar droga, para guardar armas, son utilizados para informar cuando llega la policía, o son utilizados para muchas otras atrocidades, dañándoles de esa manera su infancia. Les dañan de esa manera su pensamiento y las expectativas hacia un futuro diferente. Sin embargo, como les digo, a veces nos levantamos y decimos, prefiero morirme, porque este mundo está tan lleno de dolor, porque las cosas que me están pasando son tan difíciles, mando hojas de vida y no me llama nadie, me preparo y la gente como que pareciera no importarle. No hay empleo para la juventud, pero tampoco hay empleo para la gente adulta. Entonces, si eres muy joven, te dices que no tienes experiencia. Y si eres muy adulto, te dice que únicamente están contratando jóvenes. Y en definitiva, es un caos total. Y vemos en la Biblia una historia que es bien particular. Una historia que narra acerca de cuando Jesús comenzó su ministerio. Y nos muestra que él incluso fue vulnerable al dolor y cómo se compadece y cómo él entiende nuestra situación. Lo vemos en la Biblia en el Evangelio de Mateo. Aquí lo voy a leer con mi Biblia física. El Evangelio de Mateo capítulo 4. A los que ya a lo mejor lo han leído, habla acerca de la tentación de Jesús. Y dice el versículo 1 y voy a leerlo hasta el versículo 4. Luego el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo durante 40 días y durante 40 noches. Él ayunó y después tuvo hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios,
di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús había comenzado su ministerio. Un capítulo atrás, él había aparecido en escena cuando su primo Juan el Bautista estaba bautizando. Y Juan el Bautista había sido enviado por Dios para proclamar y para preparar la venida de Jesús y preparar el camino al ministerio público de Jesús. Cuando Jesús aparece en escena pidiéndole a Juan el Bautista que lo bautizara, dice la Biblia que luego de ser bautizado, el cielo se abrió, y cuando el cielo se abrió, dice la Biblia que el Espíritu Santo bajó sobre Jesús. Y dice que una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, quien me produce gran gozo. Los que lo vieron quedaron fascinados, dijeron, wow, Juan el Bautista dijo, wow, este es. Sin embargo, capítulo 4, dice la Biblia que el Espíritu Santo empujó a Jesús al desierto. Ahí es donde yo me quiero enfocar para comenzar en algo importante. Y es que Dios a veces nos va a llevar a situaciones desérticas, nos va a llevar a situaciones en donde la presión por la economía, en donde la presión por la enfermedad, en donde la presión tal vez por una traición o por una situación adversa, nos va a llevar a un estado de desierto en donde nos vamos a sentir solos. Pero dice la Biblia que cuando Jesús estaba en el desierto, Él ayunó. Es decir, Él se conectaba con Dios. Él se conectó con Dios por 40 días y 40 noches. A lo que quiero darte un primer regalo, un primer principio que nos da la palabra de Dios a ti y a mí, que somos vulnerables al dolor, porque déjame decirte, eso es mentiras, que por más evangélico, por más cristiano, por más conocedor o por más estudiado que usted y yo podamos ser, somos personas a las cuales el dolor nos va a visitar, si no es que ya nos está visitando ahora mismo. Y ese primer principio es que Dios permite el dolor para que te conectes con Él. A veces Dios permite estos desiertos para que nuestra relación con Él no se base por el que oímos, no se base por lo que vemos, sino que podamos desarrollar una relación personal con Jesús, una relación personal con Dios. Imagínate, imagínate nada más, yo me pongo a imaginar a Jesús bien emocionado, el Espíritu Santo venía sobre él, el Padre dice, este es mi Hijo amado, me produce mucha alegría, estoy emocionado, estoy contento con él, estoy orgulloso de mi Hijo. Y luego, momento siguiente, Jesús es enviado por el mismo Dios al desierto. Y es impresionante porque dice la Biblia, cuando tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, entonces el Padre te dice, eres muy amado. Si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces somos personas muy amadas por Dios y estamos dándole gran gozo a Dios. Pero eso no nos va a privar de experimentar momentos de dolor. Eso no nos va a evitar o a privar de experimentar momentos difíciles. Tal vez te toca enfrentar una exposición en tu colegio y a ti te da pánico hablar en público. Tal vez te toca hacer una tesis de grado y no puedes o no sabes cómo hacerla porque estás trabajando, estás estudiando, no tienes forma ni tiempo de poderte reunir con tus compañeros y estás estresado porque entonces dependes de la tesis. O tal vez ahora mismo tú quieres conseguir una novia, un novio, un esposo, un trabajo nuevo y las cosas pareciera que fueran en vía contraria. Es como cuando un pez nada en contra de la corriente. Ves que todo pareciera oscuro, que pareciera que no hay esperanza para ti. Pues bien, Jesús experimentó lo mismo. Él estuvo en un desierto y en un desierto él ayunó. Imagínate, de por sí en un desierto no hay nada y de paso él va a ayunar. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo, y eso es lo que me encanta porque en otra versión dice que el Espíritu Santo lo empujó. ¿Y por qué? ¿Qué es empujar? Pues todos sabemos qué es empujar.
Todos sabemos qué es empujar, porque si a mí me dicen, Dani, tú quieres ir al desierto en donde vas a pasar hambre, vas a aguantar sed, vas a tener dificultades y las cosas van a ser difíciles, ¿quieres hacerlo? Obviamente uno va a decir que no. Si a mí me dicen, Dani, tú vas a llegar al mundo y vas a sufrir, vas a llorar, vas a perder gente valiosa, vas a ver que mucha gente que tú amas se va a ir, ¿quieres venir al mundo? Pues todos vamos a decir, no, obviamente no. Y por eso es que desde que nacemos, los niños incluso cuando no lloran, los médicos les golpean su cola para que ellos puedan llorar. Y este acto de llorar lo que hace es que desarrolla la capacidad de sus pulmones. E incluso hay niños que cuando nacen con problemas cardíacos. Entonces estamos destinados a vivir una realidad en donde el dolor es evidente, en donde el dolor no es algo aparte o ajeno a lo que podamos vivir. Nos toca vivirlo, en alguna medida mayor que otros. Pero me encanta porque dice que el Espíritu Santo empujó a Jesús. Yo me imagino, como les decía, Jesús no iba a querer. Incluso antes de ser crucificado, Jesús ¿qué dijo? Hey, Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque él sabía lo que se iba a enfrentar. Jesús no dijo, como mucha gente cree, sí, aquí estoy, yo soy el guapo, venga, póngame en la cruz, que soy que me crucifico yo solo. No. Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y tanto fue su agonía, y tanto fue su estrés, tanto fue su presión, que literalmente él sudó sangre. Es decir, sus poros colapsaron de tal manera que él comenzó a sangrar. Y científicamente se ha comprobado de que eso es posible cuando hay un nivel de estrés tan alto que el cuerpo reacciona de tal manera que comienza a sangrar. Entonces, si Jesús lo dice, ¿qué va a quedar para nosotros? Jesús dice, hey, pasa de mí esta copa. Al final él dijo, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Entonces el Espíritu Santo, Dios, perdón, Dios te va a empujar en algún momento de tu vida a experimentar situaciones difíciles. Dios te va a empujar a experimentar pérdidas económicas, físicas, sociales. Dios te va a empujar a enfrentarte a situaciones inesperadas o a situaciones difíciles que no te van a gustar. Pero eso debe llevarte a conectar más con Dios. Eso debe fortalecer tu relación con Dios. En vez de alejarte, debes acercarte más a Dios, porque es en el desierto en que tu relación con Dios se va a fortalecer. Es en el desierto en donde tu fe va a crecer. Y es en el desierto en donde tú vas a ser más fuerte. Pero como siempre, no falta el mosco en la sopa. Como siempre nos falta el pelo en el postre. Dice la Biblia que cuando Jesús había ya ayunado, ya llevaba 40 días y 40 noches, apareció el enemigo, apareció el diablo, y en el momento en que Jesús tuvo hambre, vino la voz del enemigo a hablarle al oído. Vino la voz del enemigo a insertarle mentiras, a insertarle dudas, a insertarle cuestionamientos, a insertarle palabras que lo llevasen a dudar de quién era él y de quién era Dios para él. Entonces dice la Biblia que cuando Jesús tuvo hambre, porque Jesús tuvo hambre, imagínate 40 días y 40 noches sin comer, yo paso media hora sin comer y ya tengo filo y como el doble. Entonces dice la Biblia que Jesús tuvo hambre. Y en ese momento en donde Satanás venía cada vez empujándole y presionándole mientras Jesús estaba en oración, perfecto. Pero algo que tiene el diablo es que es muy paciente. Y él dijo, bueno, llegará el momento en donde este man se canse. Llegará el momento en donde Jesús tenga hambre. Y preciso, llegó el momento en donde Jesús tuvo hambre y el diablo, ¡fum!, de una se le metió ahí a la conversación y le dijo, ¿sabes? Si realmente eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y vemos cómo el enemigo siempre va a buscar tus momentos de mayor vulnerabilidad para llenar la mente de dudas. Cuando tú pierdes un familiar te va a decir, mira, y eso que Dios dice que te ama, o mira, y eso que Dios dice que sana y que hace milagros. Al mismo o el mismo modo como hizo con Eva allá en el Edén, que Dios le dijo a Eva, mira, y a Adán también, mire muchachos, todo esto es suyo.
Toda esta compañía es suya, es una multinacional inmensa. Todo esto es de ustedes, disfrútenlo. Solamente les tengo una tarea, o les tengo, mejor dicho, una indicación. Y es que no me toquen lo que está allí en el medio. O sea, pueden utilizar lo que sea, pueden disfrutar lo que sea. Apropiense de todo lo que hay acá, menos de lo que está allí en la mitad. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero dice la Biblia que Satanás en forma de serpiente se le acercó a Eva porque Eva pues estaba lejos de Adán y estaba vulnerable. Entonces dice la Biblia que Satanás le dijo a Eva, con que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol. Mire cómo se le fue yendo de una manera muy sutil. Y él le dijo, mira, todo esto que tienes acá, Dios sabe que si lo comes serás como Él. Por eso te quiere privar, por eso quiere evitar que tú lo tomes. Porque Él es egoísta, porque Él es prepotente, porque Él lo único que quiere es su propia gloria y nada más. Entonces Eva vio el fruto prohibido y dijo, hey, realmente es bien bonito, realmente es agradable, realmente lo quiero. Y dice la Biblia que ella lo tomó y además de eso se lo dio a probar a Adán. Del mismo modo se le apareció Satanás a Jesús y le dijo, con que tú eres el Hijo de Dios. Ok, demuéstralo, dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque es que tienes hambre. Y era una realidad, él tenía hambre, era una necesidad física, era un problema físico. Cuando estamos afrontando una situación difícil, pues es una realidad. No podemos espiritualizar todo, no podemos decir entonces que es malo llorar porque me sucedió algo malo. No es bueno tampoco mostrar una fachada de súper espiritual si estoy pasando por un momento difícil. Hey, somos seres humanos. Y como seres humanos es peor aparentar lo que no somos. Yo prefiero que me conozcan como alguien que a pesar de todo dice, ¿sabe que yo tengo problemas? En algún momento yo cuando les compartía la serie acerca de la depresión, de enemigo interno, ese impostor, yo les dije, yo tengo que enfrentarme constantemente con la lucha contra la depresión. Porque constantemente quieren inundar mi mente, constantemente quiere apoderarse de mí. Y muchos dirán, pero si tú eres pastor, pero si tú eres el líder de una comunidad de fe, ¿cómo es posible que tú tengas, que admitas que a veces te da depresión? Pues sí, me da depresión. ¿Y qué? A veces lloro porque me levanto sin ganas de nada. A veces quiero que Dios me quite la vida. A veces quiero llorar simplemente por llorar o cerrar mis ojos y abrirlos cuando todo esté bien. Y tal vez eso genere en ti más dudas que respuestas. Pero yo no puedo negar lo que soy. ¿Por qué? Porque soy vulnerable al dolor. Soy un ser humano como tú. Soy un ser humano que también siente, que también llora. La diferencia entre tú y yo es que, pues a lo mejor a mí Dios me llamó para predicar su palabra y a ti te llamó para hacer otra cosa. Pero no nos diferencia nada más. Entonces, Satanás se le acercó a Jesús y quería convencerlo, pero me encanta lo que dice Jesús. Me encanta la forma en que le respondió Jesús y le dijo de la siguiente manera, no. Las escrituras dicen, y allí te quiero dar el segundo principio de qué podemos hacer cuando nos enfrentamos al dolor y a la presión de los problemas. ¿Qué puedes tú hacer cuando te enfrentas al dolor y a las presiones de la vida diaria? Yo tengo amigos que ahora mismo tienen hijos y no tienen trabajo. No tienen los recursos económicos para poder solventar las necesidades de su casa. Ellos me dicen, ¿sabes qué, Dani? No sé cómo hacemos, pero bueno, Dios va supliendo. Ahora mismo tenemos amigos que hace poco perdieron un familiar y hoy tienen a otro de sus familiares en una UCI de un hospital. Tenemos conocidos en donde son padres o madres de muchos hijos y esa persona, y que son hijos pequeños, y esa persona ahora mismo tiene un diagnóstico de cáncer. Tenemos conocidos en donde personas quedaron embarazadas y su pareja las dejó solas con su bebé. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué podemos hacer cuando enfrentamos el dolor y las presiones de la vida diaria? Situaciones que no buscamos, situaciones que no pedimos, pero que tal vez hemos sido empujados. Y allí donde yo quiero regalarte esos tres principios, ya te dije el primero, que era
que el desierto te ayuda a conectarte más con Dios. Pero el segundo es que debemos hablar la palabra de Dios. Porque el enemigo siempre va a querer insertar sus mentiras en nuestra mente. Como le dijo Jesús, si eres el Hijo de Dios, hágale, conviértalo. Tal vez te puedo haber dicho en algún momento, si a ti Dios te amara, ¿por qué permitió que tu mamá muriera? Si a ti Dios te amara, ¿por qué permitió que te enfermaras? Si Dios realmente hace milagros, ¿por qué estás conectado a una máquina de diálisis? ¿O por qué necesitas una quimioterapia? Si Dios te ama, ¿por qué no te abre las puertas de un trabajo? O tal vez te dice, ¿sabes? Es que lo que estás viviendo es culpa tuya. Si tú no hubieses desobedecido a tus papás, todo esto no hubiese ocurrido y te llena de culpa. O tal vez tuviste un día difícil en tu trabajo, en tu casa o en el día a día, tuviste un día difícil y te llegan los pensamientos que te dicen, ¿sabes? Eso te pasó por no haber orado en la mañana. Ahí tienes. Como decimos allá en Medellín, chupe para que no se le apague. Eso no es así. Son mentiras que el enemigo quiere insertar en nuestra cabeza para que nosotros dudemos y entonces permitamos que el dolor pase por encima de nosotros como una aplanadora. Nos atropelle y nos deje vuelto un etcétera. Pero sabes, lo primero que dijo Jesús cuando Satanás le quiso inculcar esos pensamientos no fue decir, sabes, tal vez tengas razón, pero después no. Él dice, no. ¿Por qué? Porque debemos ser contundentes cuando el enemigo quiera insertar esas palabras negativas en nuestra mente. Debemos ser contundentes cuando nuestra mente comienza a decir, es que yo realmente no puedo, es que yo no soy capaz. Debemos decir, no ponernos a hablar, no ponernos a pensar, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será que tiene razón o no? No, debemos es actuar con contundencia y decir no, así como actuó un joven llamado José. José dice la Biblia que él estuvo enfrente de una mujer muy atractiva, una mujer casada, cuya mujer estaba fascinada con este hombre llamado José, y José no quería ofender a su patrono y menos a Dios. Y dice la Biblia que esta mujer, pues no da detalles, pero dice que esta mujer estuvo enfrente de él y ella le quitó la ropa a él. Él quedó literalmente desnudo. Y en vez de ponerse a decir, venga, doña, venga, patrona, no me haga esto, no. Él no se puso a considerar, no se puso espiritual, tampoco se puso a orar, a reprender demonios, no. Él salió corriendo. A él no le importó estar desnudo, él salió corriendo. ¿Por qué? Porque al enemigo hay que atacarlo con contundencia. Y hay que usar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos las palabras necesarias para evitar que el negativismo nos llene de inseguridad, que el negativismo nos llene de confusión, que el negativismo nos diga, ¿sabes qué? Es que realmente sí, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir si todo está perdido? ¿Para qué seguir intentando luego de haber perdido mi negocio en esta pandemia? ¿Para qué seguir intentando si mi familiar está ahí postrado en una cama de un hospital, en una UCI? ¿Para qué seguir intentando si me dejó mi esposa y se llevó a mi hijo? Entonces, es donde debemos decir, como dijo Jesús, no. Porque las Escrituras dicen, y ahí voy al tercer y último punto de lo que estoy compartiendo contigo en este momento. Como dice Jesús, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que quiere decir allí Jesús es que esto material, esto terrenal, no lo es todo. La enfermedad que vives aquí en este mundo no es todo. Hay una realidad espiritual, hay una realidad en donde Dios gobierna y donde Dios tiene el control de todo, pero que nosotros como seres humanos vivimos en un mundo que es dominado por la influencia del pecado y que el pecado produce que la gente cometa errores, que el pecado produce que la gente dañe el clima, el pecado produce que la gente contamine ríos, contamine océanos, llene el océano de plástico, llene el mundo de basura. Eso no lo hace Dios. Eso no lo hizo Dios. Eso lo hacemos nosotros. El pecado hace que le quitemos la vida a un padre. El pecado hace que le quitemos la vida a un niño. El pecado hace que le robemos la inocencia a una niña o que prostituyamos a una jovencita. El pecado hace que un jovencito deje el colegio y se vaya
a usar las armas para que lo contraten como sicario. Eso lo hace el pecado, eso no lo hace Dios. Entonces, esta realidad que vivimos, tal vez el dolor que estás experimentando en este momento, esta confusión que estás experimentando en este momento, déjame decirte, esto no va a durar para siempre y hay algo más grande que esto y es la realidad espiritual. Por eso Jesús le dijo a Satanás, es que yo no vivo de lo terrenal. Yo vivo dependiendo de la palabra de Dios. Yo dependo de lo que Dios dice que soy. Porque si Jesús le hubiese prestado atención a Satanás, déjame decirte que hubiese dejado o hubiese perdido su autoridad. Porque entonces Satanás se hubiese convertido en aquel que influyó en el Mesías. Y Satanás es un mentiroso, dice que es el padre de la mentira. Y no podemos hablar más de él porque eso darle demasiada importancia a alguien que no la merece. Pero dice Jesús, la gente no vive solo de pan. Los problemas de la vida que tú estás enfrentando ahora mismo, déjame decirte que son temporales, son pasajeros. Y quiero finalizar leyendo un texto que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Dice, por esta razón, dice Pablo, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador les hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiese sido en vano. ¿Sabes? La mejor manera en que tú y yo podemos afrontar el dolor, y aunque yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero es la salida que nos da Dios. Y si Dios nos la da, es porque es la solución, es mantenernos firmes en la fe. ¿Y qué es la fe? Todos hablamos de fe, yo tengo fe. Ayer no le teníamos fe a la selección Colombia y resulta que terminó ganando. Terminó venciendo a Uruguay. Nadie le daba un peso a esta selección y ya están en semifinales. No le teníamos fe. Entonces hablamos de fe por un lado, de fe para una cosa, fe para la otra. Pero ¿qué es la fe? Si pudiésemos determinar el significado de fe, ¿qué pudiésemos decir? ¿Es creer en algo? Ok, todos creemos en algo, hasta el ateo cree en algo. Entonces, ¿realmente eso es la fe? Pues no. La Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Una convicción de algo que no ha sucedido y que no se ve. Entonces la fe es una expectativa por algo que sí o sí va a suceder. La fe es una expectativa en algo que en el futuro va a aparecer. Y el futuro no lo podemos ver como dentro de 10 años, 5 años. El futuro es ahorita, dentro de 2 minutos. Eso es el futuro. Dentro de 2 segundos ya es el futuro. Dentro de 1 hora ese es el futuro. Entonces no sabemos realmente qué vendrá en el futuro. Pero lo que sí sabemos es que va a ser bueno. Entonces, a pesar del dolor, y no estoy por debajeando tu situación, tampoco estoy mitigando lo que estás sintiendo, porque sé que lo que estás sintiendo es real, sé que lo que estás viviendo es real, sé que la enfermedad está allí, que el diagnóstico está allí, que los síntomas están allí, que estás conectado o que tienes un familiar conectado a un aparato que respira por ti. Eso no lo quiero desvirtuar, es algo real. Pero como es algo real, somos vulnerables a ese dolor. Somos seres humanos que enfrentamos estas situaciones. Es por eso que la palabra de Dios nos dice, permanezcan firmes en la fe. Permanezcan firmes en lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve realmente? ¿De qué sirve buscar a Dios, saber de Dios, conocer a Dios en lo que es lo académico, si al final no creemos en lo que Él dice? ¿De qué sirve yo tener una cédula de ciudadanía que me identifica como colombiano si yo no voy a aprovechar las cosas buenas que me produce esa ciudadanía? ¿De qué me sirve a mí decir, yo sé quién es Dios? Tal vez algunos me puedan decir, no, es que yo sé que Dios es un Dios trino, que es un Dios sublime, que es un Dios sobrenatural y muchas otras palabras teológicas, muchas otras palabras bien bonitas. Pero en esencia no lo sienten. Los fariseos, aquel grupo religioso que sabía de Biblia, eran los que más sabían de Biblia, ellos no vivían lo que sabían, ellos no vivían lo que predicaban, ellos no vivían lo que decían creer. Y a esos fue a los que Jesús más criticó. A esos fue a los que Jesús les dijo, ustedes son un montón de hipócritas.
Se las creen saber todas y al final sus vidas demuestran otra cosa. Ustedes dicen que se las saben todas y al final viven totalmente contrario a lo que Dios dice. E incluso peor, porque lo que ustedes creen lo asumen como que es igual de importante o el mismo nivel que la palabra de Dios. Entonces, amigos, quería compartir con ustedes esta reflexión. Somos vulnerables al dolor, eres vulnerable al dolor, todos somos vulnerables al dolor. No te dejes engañar por las personas que dicen que es malo llorar porque estás sufriendo. No te dejes engañar por personas que te dicen que sigue adelante, sigues luchando. Haz el duelo, llora lo que tengas que llorar. ¿Por qué? Porque eres un ser humano. Haz lo que tengas que hacer. Yo no te voy a decir, es que el duelo tiene que durar un día, 2 días. Cada persona es diferente. Tampoco te voy a decir, sabes, no llores, confía en Dios, que Dios lo va a sanar. Sí, podemos confiar en Dios, podemos creer en Dios y decimos, Señor, creemos en que tú eres poderoso para sanar. Pero ¿y si no? Eso no depende de nosotros, no depende de que usted y yo oremos más u oremos menos. Eso depende de Dios. Entonces, si es necesario que tú llores, llora. Si es necesario que tú grites, grita. Si es necesario que tú pelees con Dios, pues pelea con Dios. Al final Él conoce tu corazón y mejor que Él nadie más te va a conocer. Entonces no permitas que nadie te venga a decir que está mal ser vulnerables al dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es una realidad inherente al ser humano. El dolor es una realidad que todos pasamos y que todos experimentamos. Pero que como aprendimos en la Biblia, ese dolor nos puede llevar a conectarnos más con Dios. Y en medio del dolor, ser fortalecidos. En medio del dolor, obtener nuevas fuerzas. Pero también, en medio del dolor, aprender a decirle no a las mentiras del enemigo, que lo único que quieren es destruirte y llenarte de más confusión y culpa. Y al último, pues, leer la palabra de Dios. Entender que esto que estás viviendo es temporal, que hay una realidad espiritual inherente a nosotros, que Dios ve todo lo que tú estás pasando y que tal vez no podamos entender por qué, tal vez no podamos entender cuál es la razón o cuál es la enseñanza de todo esto, pero déjame decirte algo y ya con eso finalizo. Dice la Biblia que todas las cosas son para el bien o son buenas para los hijos de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, entonces Dios te dice lo mismo que le dijo a Jesús delante de Juan el Bautista. Este es mi Hijo amado, quien me da mucho gozo, de quien estoy muy orgulloso. Tú eres el Hijo amado de Dios. Dios está orgulloso de ti. Dios sabe y conoce tu corazón. Dios sabe las situaciones que estás enfrentando. Las veces que te acuestas en tu cama llorando, que te tapas con tu sábana, con tu cobija y lloras en silencio. Dios conoce las preguntas que constantemente abordan tu mente. Él mejor que nadie lo sabe. Pero aunque no podamos entender por qué lo hace o por qué en ese momento permitió eso, déjame decirte que todo lo que hace Dios es para tu bienestar, es para bien tuyo. Entonces, permíteme orar por ti. Quiero darle gracias a Dios por este día, que no hay luz, pero pudimos llegar a ustedes a través de estos medios virtuales. Espero que haya sido de bendición y permítame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra. Señor, somos vulnerables y no podemos negar esa realidad. Somos seres humanos que sentimos, que nos vemos afectados en lo emocional, en lo cognitivo, en lo físico. Y te damos gracias por eso, Señor, porque somos seres humanos, no somos máquinas.
No somos objetos inanimados que no sentimos dolor o que somos indiferentes a las situaciones que nos rodean. Pero Señor, ayúdanos a que podamos confiar en ti y que en medio de los desiertos a los cuales tú nos empujes, podamos conectarnos contigo, Señor. Podamos fortalecernos contigo y ser valientes para impedir que las mentiras del enemigo inunden nuestro corazón y nos alejen del propósito de bienestar que tú tienes para con tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.